A nombre de la Sociedad Peruana de Mastología, queremos invitarlos a las 2 fechas quirúrgicas del curso internacional multidisciplinario de cáncer de mama. El sábado 12 contaremos con la presencia del doctor Cícero Urban y el doctor Eduardo González, y el martes 15 contaremos con la destacada presencia del doctor Henry Curer, la doctora Viviana Galimberti. Estén atentos, no se pierdan las fechas. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta mañana educativa, gracias a la Sociedad de Mastología. Vamos a contar con ponentes maravillosos, así es que, como comentaba la doctora Calderón, espero que puedan acompañarnos durante toda la sesión. Como primer ponente tenemos a el doctor Torres. El doctor Payet manda sus sentidas disculpas, ha tenido un percance personal, pero el doctor Jorge Torres, cirujano general, fellow de cirugía oncológica de mamas, tejidos blandos y piel en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, nos va a brindar la charla del doctor para que así nosotros podamos tener nuestra presentación completa. Él va a hablar sobre la situación actual del cáncer de mama en Perú. Doctor Torres, estamos todos atentos. Muy buenos días, agradezco la presentación. Procedo a compartir la mía. Muy bien, solamente confirmar de que se escucha. Sí, doctor, la escuchamos bien. Muy bien, procedo. Muy buenos días, agradezco a la sociedad y agradezco la oportunidad. El día de hoy les voy a presentar un poco de lo que viene a ser la epidemiología del cáncer de mama en el Perú y una visión general a nivel de lo que es el mundo. Comencemos. Los objetivos de la presente presentación: una visión general del cáncer de mama a nivel mundial, conocer la incidencia y mortalidad del cáncer de mama a nivel continental y regional, y conocer la realidad del cáncer de mama en el Perú. Veamos el cáncer de mama a nivel mundial. En esta información que nos habla del número de casos estimados nuevos para el 2020, incluyendo ambos sexos y todas las edades del globo CAM, nos damos cuenta de que el cáncer de mama, tanto para varones como para mujeres, es la primera causa de cáncer a nivel mundial en 79 países, principalmente a nivel de lo que viene a ser el África subsahariana, a nivel de lo que viene a ser el Asia meridional, a nivel de lo que viene a ser la Micronesia, Polinesia, y en lo que viene a ser Latinoamérica, principalmente en los países llaneros, México y Argentina, ¿no? Sin embargo, es bien sabido por los que estamos en cancerología de que el cáncer de mama se presenta principalmente en el sexo femenino, en una incidencia de casi un 99%. Entonces, ¿qué pasa si nosotros cambiamos esta visión solamente a las mujeres? Pues tenemos esta imagen, ¿no?, que es bastante contundente, que nos da la incidencia real del caso de cáncer de mama a nivel mundial, que básicamente está presente en 157 países. Hay que tomar en cuenta de que esta enfermedad es una enfermedad que se considera un problema de salud pública, pues la OMS reconoce oficialmente 198 países. Entonces nos estamos dando por primera vez una idea general de que esta enfermedad ha venido para quedarse. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de cáncer de mama, también es importante hablar del tema de la edad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de edad, la presentación de esta enfermedad depende fundamentalmente de la esperanza de vida, y hay que tomar en cuenta que la esperanza de vida es principalmente más alta en aquellos países del primer mundo, ¿no? Nótese que en Estados Unidos, Europa, la presentación promedio de esta enfermedad se da en una tasa de 69.2 años en promedio, mientras que en lo que viene a ser Latinoamérica se hará principalmente entre los 41 y 53 años. Si nosotros nos vamos a lo que viene a ser algunos países de Latinoamérica, África y la Micronesia, la edad de presentación promedio es de 53 a 69.2 años. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que del total de casos diagnosticados de cáncer, que aproximadamente al 2020 alcanza un número de 20 millones, 2.261.419 casos fueron cáncer de mama, ¿no?, lo cual lo ubica en un porcentaje de 11.7%. Eso se extrapola a lo siguiente: de cada 18 segundos una mujer está siendo diagnosticada con cáncer de mama. La mortalidad, bueno, para el año 2020 el cáncer en general ha matado aproximadamente a 7 millones de personas, de los cuales 684.996 muertes
fueron por cáncer de mama. Es decir, 1 de cada 6 personas que han fallecido por cáncer han fallecido por cáncer de mama. Entonces, la incidencia general a nivel mundial nos da que el total es de 138 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, 1 de cada 4 habitantes tendrá esta enfermedad en algún momento. Hagamos una visión general de lo que viene a ser el cáncer de mama a nivel mundial y Latinoamérica. Hay que darle números a los datos anteriormente mencionados. Entonces, acá un resumen. Nos damos cuenta que para ambos sexos y todas las edades, en el 2020 el cáncer de mama alcanza un número total de 2.261.419, es decir, un 11.7%, desplazando el cáncer de pulmón como primera causa de cáncer a nivel mundial. Si nosotros cambiamos esta ponencia a nivel de lo que viene a ser el sexo femenino, nos damos cuenta de que el cáncer de mama incrementa solamente en porcentaje, más no disminuye en número, tomando en cuenta lo que hemos mencionado anteriormente, que el 99% de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama son mujeres, ¿no? Entonces, en resumen, diremos de que 1 de cada 4 mujeres que padecen de cáncer tendrán cáncer de mama. Y si hablamos de mortalidad, pues 1 de cada 6 mujeres fallecerá con esta enfermedad, tomando en cuenta y repitiendo lo anteriormente mencionado, de que 684.996 personas han fallecido por esta enfermedad, lo cual lo ubica en un 15.5% como primera causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Ahora hagamos una visión estimada de lo que viene a ser el número total de casos a nivel de los países. China se ubica en el primer lugar con una incidencia de 18.3%, con un total de 410.000 casos diagnosticados. Sin embargo, nótese que la tasa de mortalidad es relativamente baja en comparación a otro tipo de cáncer. Esto fundamentalmente al advenimiento de nuevos esquemas terapéuticos que nosotros podemos brindar a los pacientes, aumentando la esperanza de sobrevida o curación según sea el caso. Y esta en incidencia está seguida por Estados Unidos con un total de 253.000 casos y la India con 178.000 casos. Y esto se dará fundamentalmente por el volumen poblacional que tienen estos tres países, ¿no? Que en conjunto representan casi más de la mitad de la población mundial. Hagamos una visión un poco más cercana a nuestra realidad, principalmente en Latinoamérica. Nos damos cuenta que el país donde más frecuentemente se presenta cáncer de mama viene a ser Brasil, con una incidencia de 3.9%, con un total de casos de 88.492 y una mortalidad de 20.000, ¿no? Seguido de México y Argentina bajo el mismo fenómeno del volumen poblacional. Perú, nuestro querido Perú, se localiza en el sexto puesto a nivel de lo que viene a ser Latinoamérica, con un total de casos de 6.860 diagnosticados, que viene a ser el 0.3%. Hagamos una visión un poco más cercana a nivel de lo que viene a ser Sudamérica. Perú sube un puesto y básicamente nos damos cuenta de que a nivel general el Perú ocupa el quinto lugar de 48, ¿no? Una comparación en general entre Europa y Latinoamérica, nos damos cuenta de que básicamente en Europa hay un total de 500.000 de pacientes diagnosticados con esta enfermedad, mientras que en Latinoamérica 210.000, es decir, hay una relación 2.51. Comparémosla con Asia, la relación se incrementa notablemente, ¿no? El gigante asiático tiene un total de 1 millón de casos diagnosticados, casi la mitad de la incidencia global. Entonces, comparándolo con Latinoamérica, nos damos cuenta de que esta relación es de 5:1. Hagamos una visión un poco más cercana, comparemos Norteamérica con Latinoamérica. Básicamente nos damos cuenta de que las incidencias son muy similares. Sin embargo, para fines estadísticos, Norteamérica incluye lo que viene a ser Canadá, Alaska y lo que viene a ser Estados Unidos, ¿no? Mientras que en el caso de Latinoamérica está constituido por particularmente casi 38 países, ¿no? Siendo la comparativa 1.3:1. Y finalmente hagamos una visión general del Perú comparado con Latinoamérica. Nos damos cuenta que la relación es de 30:1. En resumen, tanto en incidencia como en mortalidad y en prevalencia 5 años de enfermedad, Asia nos lleva muy por delante con un total de 45.4%, 50.5% y 41.3% respectivamente, seguido de Europa, Norteamérica y Latinoamérica en el cuarto lugar. En las tablas comparativas nos damos cuenta que la incidencia total en Asia es de 1 millón de habitantes aproximadamente con esta enfermedad diagnosticados, la mortalidad 346.000 y las perspectivas a 5 años pues nos dicen que este número posiblemente se triplique con un total de 3.218.496 pacientes diagnosticados, mientras que en lo que viene a ser Latinoamérica y el Caribe alcanzamos un total de pacientes diagnosticados con esta enfermedad al 2020 de 210.000, una mortalidad de 57.000 y una perspectiva futuro de casi también el triple de este número, de 710.000 pacientes que posiblemente padezcan de esta enfermedad a 5 años. Un resumen de lo anteriormente mencionado, donde en primer lugar pues, se localiza Asia, en segundo lugar Europa, en tercer lugar Norteamérica y finalmente Sudamérica, ¿no? Entonces, solamente para mencionar la incidencia del sudeste asiático en comparativa con Sudamérica son básicamente lo mismo, para que nos demos cuenta del número comparativo en cuanto a personas con esta enfermedad.
Ahora hablemos del cáncer de mama en el Perú, registros autóctonos. Para el registro del cáncer de mama en el Perú, nosotros contamos con 3 registros muy importantes e históricos. El primero, el registro de cáncer de Lima Metropolitana, que es un registro de cáncer poblacional. A continuación tenemos el registro de cáncer hospitalario de Trujillo, del 96 al 2002, y el registro de cáncer hospitalario de Arequipa. Hagamos una revisión de esto rápidamente. El registro de cáncer hospitalario a nivel de lo que viene a ser el IREN Norte, es decir, en Trujillo. ¿Qué nos dice? Que básicamente en estos 7 años de estudio, del 2007 al 2014, que es el estudio más actualizado comparando ambos sexos y ambas edades, el cáncer de mama se localiza justo por debajo del cáncer de cuello uterino hasta casi el 2013 y después del cáncer de estómago hasta el 2014. En estas tablas comparativas, si hablamos solamente en volumen de pacientes diagnosticados, del total de 8.920 pacientes diagnosticados en esos 7 años de estudio, el cáncer de mama se localiza prácticamente en el segundo lugar, con un total de 1.146 pacientes diagnosticados, justo por debajo del cáncer de cuello uterino, con un total de 12.85%. ¿Qué quiere decir? Que 1 de cada 7 pacientes diagnosticados de cáncer a nivel de lo que viene a ser la región del IREN Norte tendrá cáncer de mama. Ahora vemos una tabla comparativa en cuanto a las edades, lo que hemos mencionado al inicio, pues en los países latinoamericanos principalmente esta enfermedad se dará en una incidencia de edad mucho menor, ¿no? Esta tabla nos indica de que el número total de pacientes diagnosticados con cáncer de mama se presenta principalmente con un 31.7% en el grupo etario de 40 a 49 años. Hagamos una visión un poco más cercana de lo que viene a ser la región La Libertad. Nos damos cuenta de un fenómeno muy interesante, que la gran mayoría de pacientes diagnosticados a nivel del IREN Norte son autóctonos de La Libertad, quedando muy por debajo los pacientes de Ancash, Cajamarca, Lambayeque, Piura, San Martín, etc., principalmente por temas tal vez de llegada, por temas de información o por temas de confianza, ¿no? La gran mayoría de pacientes diagnosticados en dicha institución tuvieron carcinoma ductal infiltrante con un 68.8% y muy por debajo el carcinoma in situ, ¿no? Con un 4.3%. Y esto principalmente por el advenimiento de técnicas diagnósticas que tal vez en el momento pues no eran las más idóneas. Hagamos una visión general ahora de lo que viene a ser la realidad del IREN Sur. En el IREN Sur nos damos cuenta que básicamente el cáncer de mama para los estudios del 2009 al 2015 ubican esta enfermedad en el 5º lugar del total de cáncer, después del cáncer de cuello uterino, piel, estómago, vesícula y vías biliares. Entonces, para el total de pacientes diagnosticados con cáncer en aquella época, que viene a ser un total de 3.960, 358 fueron diagnosticados con cáncer de mama, ¿no? Lo cual lo ubica en el 11º lugar. Entonces, en el 5º lugar, perdón. Y la incidencia en general nos dirá que 1 de cada 11 pacientes diagnosticados con esta enfermedad tendrán cáncer de mama. El mismo fenómeno que se repite pues en la zona del norte. Básicamente en el sur la gran mayoría de pacientes diagnosticados en el IREN son autóctonos procedentes de Arequipa con un 59.17%, seguido por Puno con un 19.41%, Cusco con un 7.09%. Nótese lo interesante, casi Cusco y Arequipa tienen el mismo volumen poblacional, sin embargo la gran mayoría de pobladores no acude a estas instituciones, ¿no? Por diversos factores. Una visión más cercana de lo que viene a ser el carcinoma a nivel morfológico, la gran mayoría de pacientes diagnosticados con cáncer de mama en dicha región son aproximadamente el 52.0%, un total de 26 pacientes con carcinoma canalicular infiltrante y muy por debajo el carcinoma in situ. Sin embargo, esta es la tabla que quería presentarles, donde básicamente nos damos cuenta que la gran mayoría de pacientes diagnosticados de cáncer de mama en el sur vienen en estadio clínico avanzado, 3 y 4, lo cual nos quita esa posibilidad de brindarles una esperanza curativa, ¿no? Sino simplemente incrementar la esperanza de vida. Y finalmente esto pues nos damos cuenta que sea a expensas de los diversos métodos diagnósticos que poco a poco han sido adoptados por la institución y también por la llegada a las diversas personas que acuden a dichas instituciones. Y finalmente hablaremos del registro de cáncer de Lima Metropolitana, ¿no? El registro de cáncer de Lima Metropolitana, que es un registro poblacional que está llevado a cabo por el INEN desde aproximadamente el año 65, nos dice que para el 2010 al 2012 el total de 32.000 pacientes diagnosticados mujeres con cáncer en general, 6.030 pacientes tendrán cáncer de mama, que representa el 40.9%. En líneas generales, ¿esto qué significa? Que 1 de cada 5 pacientes con diagnóstico de cáncer tendrán cáncer de mama. La misma comparativa con edades, ¿no? El tema de la edad es un factor fundamental para el tema de cáncer de mama. Nos damos cuenta que la principal incidencia se da entre el grupo etario de 30 a 54 años y de 55 a 74 años, con un total de 26.9% para el primer caso y un total de 18.8% para el segundo caso.
En líneas generales y en resumen, para el cáncer de Lima metropolitana, el total de pacientes diagnosticados, que son 32.000, el 18.3% tendrán cáncer de mama, ubicando esta enfermedad como la primera causa de cáncer a nivel de lo que viene a ser Lima metropolitana en general. Una comparación de la incidencia, nos damos cuenta de que la incidencia de esta enfermedad para Lima metropolitana se dará principalmente entre los 55 y 65 años en promedio. Hacemos una comparativa de la mortalidad será mayor para el grupo etario entre los 65 y 75 años, ¿no? Básicamente la mortalidad alcanzó para estos años 1.619 pacientes, ¿no? Que viene a ser el 10.7% por cada 100.000 mujeres diagnosticadas. Y el riesgo atribuible para desarrollar esta enfermedad a los 74 años es de 4.42%. Es decir, que de la población en general, 1 de cada 23 mujeres tendrán esta patología. Y si hablamos de varones, pues la incidencia es mínima, ¿no? Nos damos cuenta que para el sexo masculino, el riesgo atribuible a los 74 años es de 0.02%, que viene a ser en promedio de que 1 de cada 5.000 pacientes de la población en general presentarán esta enfermedad. ¿De dónde viene esta información que les acabo de mencionar? Del registro de cáncer de Lima metropolitana, principalmente instituciones hospitalarias, y de las cuales el 85% ha tenido verificación histológica, ¿no? Es decir, que tiene validez estadística. Bien, ahora hagamos una tendencia a la incidencia del cáncer en mujeres del 68 al 2012. Nos damos cuenta que para el tema del Perú, básicamente entre los años 70 y 80, el cáncer de mama era la primera causa, pero después ha ido, el cáncer de cuello uterino era la primera causa y después ha ido declinando, para ser decusado en los años 80 por el cáncer de mama, que ha ido aumentando de incidencia, y el cáncer de cuello uterino ha ido horizontalizándose en cuanto a incidencia. Acá vemos pues estas tablas a futuro que nos dan cuenta de lo que acabo de mencionar, que la incidencia va aumentando conforme pasan los años y conforme aumenta la población y conforme también aumentan los métodos diagnósticos, mientras que la mortalidad por el advenimiento de múltiples terapéuticas que actualmente podemos plantear se ha aplanado, ¿no? Un resumen de lo que les acabo de mencionar: básicamente la tasa de edad de diagnóstico de cáncer de mama para el Lima metropolitana es de 45 a 59 años, y esta va incrementándose conforme las personas van envejeciendo en cuanto al riesgo atribuible, ¿no? Recuerden que el riesgo atribuible para las personas de 65 años es de 1 de cada 27 pacientes, a los 70 años de 1 de cada 23, a los 75 1 de cada 19 y a los 80 1 de cada 16 pacientes, ¿no? Hagamos una visión más cercana en esta imagen cartograma, donde nos damos cuenta que para el 2012 la gran mayoría de personas diagnosticadas con cáncer de mama en Lima metropolitana se acumulan en los estratos sociales más pudientes, ¿no? Principalmente en Barranco, San Borja, Surquillo. Nos damos cuenta que la incidencia puede llegar de 60 hasta 117 pacientes diagnosticados por cada 100.000 habitantes, y esta se va haciendo más tenue conforme se van alejando de ese núcleo, ¿no? Por ejemplo, para el tema de Ancón, Pachacamac, Villa El Salvador, etcétera, tenemos menos de 10 casos diagnosticados, ¿no? El tema acá en cuestión sería, ¿qué pasó, no? El tema de la información, accesos a los servicios de salud, importancia e información. Bueno, son muchos factores que tal vez se puedan discutir más adelante. Ahora, el cáncer de mama en el Perú para el 2020, de acuerdo al Globocam, pues lo que hemos mencionado, hay un total de 6.860 casos que se estiman para el 2020, con una mortalidad de 1.824, que lo localiza muy por encima del cáncer de cuello uterino con un 18.5%, y el cáncer de cuello uterino con un 11.5%. Hagamos una comparativa por ambos sexos y por edades, nos damos cuenta que para el caso de los varones en el Perú, la principal causa de cáncer viene a ser el cáncer de próstata, seguido por el cáncer de mama con un 9.8%, pero si hablamos solamente del sexo femenino, nos damos cuenta de que esta alcanza un total de 18.5%, con un total de pacientes diagnosticados de 6.860 casos, ¿no? Una tabla de resumen de lo anteriormente mencionado, justo por detrás del cáncer de próstata, con un rango de 9.8% total de pacientes diagnosticados. Y finalmente les quiero mostrar estas tendencias que planteó inicialmente la OPS, ¿no? La OPS nos decía que para el 2012 en el Perú iba a haber un total de 3.952 pacientes diagnosticados con esta enfermedad, hecho que ha sido totalmente superado, ¿no? Para el 2018, 6.985, y para el 2040 se estima que este número prácticamente se duplique, ¿no? Con un total de 11.473 pacientes diagnosticados con esta enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir de todo lo que hemos mencionado anteriormente? Que el cáncer de mama es una enfermedad que ha aumentado en incidencia, pero que fundamentalmente por los múltiples avances y por el tratamiento multidisciplinario que le estamos dando, podemos decir de que la mortalidad se ha aplanado, ¿no? Es un agrado para mí haberles presentado esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Torres. En realidad, una excelente presentación.
y voy a dar pase al doctor Cícero Urban. El doctor Cícero Urban se licenció en medicina en la Universidad Federal de Panamá, en Brasil, en 1995. Se especializó además en cirugía general y oncológica quirúrgica en el Hospital de Nuestra Señora de las Gracias de Curitiba. Además, fue becario en cirugía mamaria en el Instituto Nacional de Cáncer en Milán, Italia, y además en cirugía plástica y reconstructiva en el Instituto Europeo de Oncología en Milán. En el 99 completó un programa de posgrado en bioética en la Universidad Católica de Sacro Cuore en Roma, Italia. Actualmente se dedica a la cirugía oncoplástica y reconstructiva, a la bioética clínica y a la educación continua. Es autor de más de 6 libros sobre cirugía mamaria y bioética clínica que han sido publicados en portugués, inglés e italiano, además de contar con múltiples artículos publicados en más de una revista nacional e internacional. Hoy nos va a acompañar con el tema estándares de cirugía de conservación y cirugía oncoplástica. Adelante, doctor Cícero. ¿Podemos sacar la presentación, por favor, doctor Torres, para que el doctor pueda colocar su presentación? Gracias por la presentación muy completa. Es un placer estar con ustedes en Perú. Para mí es un honor. Yo estuve en Perú 2 veces. Espero estar más veces también con ustedes personalmente, físicamente, después que toda esta pandemia pasara. Mi presentación es más una reflexión sobre los estándares de cirugía de conservación de mama y cirugía oncoplástica. Es más una parte filosófica do que cómo hacer, mas por qué debemos hacer e entrar en el universo de la cirugía oncoplástica. Yo no tengo aquí conflictos de interés. Tenemos 3 grandes ventajas con la mejor incorporación de oncoplastía en nuestra práctica. Una es la reducción de reoperaciones en cirugías de conservación de mama, que es un gran problema mundial. Mejora de los resultados estéticos en cirugías que son más conservadoras y una reducción de las tasas de mastectomía, que es un problema también en muchos países, no apenas los países de América Latina, de Latinoamérica, mas también en países de primer mundo, países europeos, Estados Unidos, Japón y todo más. Los 3 grandes desafíos globales en la cirugía oncoplástica para la incorporación son pensar oncoplásticamente, que es una cosa que digo siempre en mis presentaciones. La mama es un órgano estético funcional. La cirugía de mama necesita incluir esto en su filosofía. Capacitar a todos los cirujanos para que puedan realizar todas las técnicas oncoplásticas y hacer frente a las expectativas de los pacientes, que es sí. Esta es la parte más difícil de nuestra práctica. Miren este caso, por ejemplo, es una paciente de 61 años, un carcinoma mamario inicial, bien diferenciado, y que la paciente tenía ya un aumento, una mamoplastia de aumento bilateral con una prótesis grande de 300 cc hace 8 años. Y en la resonancia magnética tenemos más de un tumor. Esta paciente, por la mayor parte de los países, sería una paciente candidata a una mastectomía, seguramente. Pero hicimos una cirugía oncoplástica conservadora con un pedúnculo superior, cambiando la prótesis para una prótesis menor. Así podemos lograr un resultado estético postoperatorio mejor con una cirugía conservadora, manteniendo la mama, con resultado que, aunque con la radioterapia, cuando disminuimos el tamaño de la prótesis, sin contractura capsular. Entonces, esto no es un milagro, esto es una situación de cambiamiento de mentalidad, de incorporación de técnicas de cirugía plástica, de incorporación de conocimientos de cirugía oncológica y de radioterapia y de consecuencias de la radioterapia en nuestra práctica. Este es el postoperatorio. Entonces, hoy vamos a hablar
sobre el progreso global, pero el progreso más importante, el gran cambio no es un cambio externo o un cambio de técnica, es un cambio interno dentro del cirujano. Y no se trata solo de mejorar las habilidades quirúrgicas, aprendiendo nuevas técnicas. Es un cambio de pensamiento, es un cambio de filosofía propia. Los objetivos de esta presentación son, primero, el impacto de las diferencias generacionales en el entrenamiento y la práctica de la oncoplástica. Una sistematización de la formación es posible, sí, y voy a mostrar cómo. Y el futuro de la cirugía mamaria es como una certificación o una especialidad, o tal vez de la incorporación de habilidades. Bueno, diferencias generacionales en el entrenamiento y práctica de la oncoplástica. En el inicio, yo, Eduardo, que estamos haciendo oncoplástica hace muchos años, creo que pensábamos que era una guerra entre especialidades, una pelea entre cirugía plástica y cirugía general, entre cirugía mastología y cirugía plástica. Esto hicimos publicaciones, yo también escribí, por ejemplo, acá, Oncoplastic Surgeons, Heroes of Villains, de mí, yo escribí, publicamos en PHS, también, pero ahora pensamos que estamos nosotros en medio de una crisis, y una crisis de la cirugía del cáncer de mama. Esta no es una crisis de pelea entre especialidades, esta es una crisis porque tenemos muchas operaciones, más que deseamos, claro, en cirugías conservadoras en los Estados Unidos, en Inglaterra, en general en muchos países donde no se incorporan las técnicas de cirugía oncoplástica. Esto se sigue no solamente con los resultados oncológicos. Por ejemplo, podemos lograr buenos resultados estéticos con una cirugía, una lumpectomía tradicional como esta, un buen resultado estético, pero más o menos 30% de los casos de cirugía conservadora, de conservación de mama tradicional, no logran resultados estéticos buenos como estos casos acá, más o menos 30%. Entonces, si tenemos un gran índice de reoperaciones y tenemos también un gran índice de malos resultados estéticos. Y situaciones con correcciones, este es un caso de Curitiba, con correcciones tardías muy complejas que necesitamos de muchas intervenciones para lograr un resultado que no es perfecto por una incisión, que es una incisión desastrosa. O situaciones como esta, que es una situación de casi una imposibilidad de lograr un buen resultado estético con una reconstrucción tardiva. Y sabemos ya que la asimetría está así relacionada con el miedo a la recurrencia, al miedo de morir, a perder la feminidad, a perder la calidad de vida y la depresión. Y calidad de vida hace parte de la cirugía. Depende directamente de nuestras decisiones en cirugía. Entonces, calidad de vida es un factor muy fuerte a nosotros como cirujanos. Y una talla nos sirve para todos más. Decir que basta hacer dos tipos de cirugía, mastectomía versus cirugía conservadora, no es más una situación deseable. Bueno, nosotros decimos que sí, no es una causa, no nacemos más oncoplástica, pero una pelea entre especialidades. Nosotros no nacemos más oncoplástica porque tenemos, sí, diferencias generacionales de cómo vamos a enfrentar situaciones nuevas en la cirugía. Hoy tenemos 4 o 5 generaciones que conviven en quirófano. Estas generaciones difieren sustancialmente en la perspectiva de cómo enfrentamos las situaciones nuevas, de cómo enfrentamos técnicas nuevas en nuestra realidad. Y también las perspectivas de las generaciones son diferentes en la relación con la autoridad. Esta es una cosa muy interesante porque tuvimos más de 80 años para cambiar de Haster hasta Veronesi, porque
éramos tradicionalistas, que la calidad de los tradicionalistas era la persistencia y la lealtad. Entonces no cuestionábamos si era justo o no, si era claro o no que había, que teníamos una buena cosa haciendo un tipo de cirugía que seguramente no era la mejor. Cuando llegamos a Veronese también tuvimos grandes problemas para aceptar que la cirugía conservadora es la mejor opción. Y hoy podemos decir que tenemos una situación pre-Veronese y una situación post-Veronese, y que la cirugía oncoplástica sí es un legado de Veronese porque llegamos a un punto que debemos mejorar, mantener la integridad corporal, pero no solo mantener la integridad corporal, llegar a un punto de la máxima efectividad y la mínima radicalidad. 80 años para llegarnos acá, que es un desastre, es una situación que no era justa, para que un concepto diferente de integración de conocimientos, de integración de la cirugía oncológica con la cirugía reconstructiva, con la cirugía plástica, y llegásemos finalmente a un plano único de suceso y de progreso desde el punto de vista cirúrgico. Pero toda transformación, todo cambio en ciencia, la historia de la ciencia es una historia de sustituciones de paradigmas, de modelos que seguimos. Y estas sustituciones de paradigmas, después de una crisis que estamos viviendo, de crisis de cirugía conservadora, donde tenemos muchas reoperaciones y resultados estéticos que no son satisfactorios, en muchos casos 3 de cada 10 pacientes, esta crisis puede ser seguida por una revolución científica. Y toda revolución científica pasa por 3 pasos. Comunicación. Entonces, llego acá y digo, sí, debemos combinar una cirugía estética con una cirugía oncológica. ¡Wow! Esto no es posible. Esta es una situación terrible. Después que sí, tal vez sea posible, tal vez sea la mejor opción. Llegamos al segundo punto, que es el segundo punto de la integración. Y para finalmente llegarmos a la consolidación. Estamos ahora a punto de llegarmos a la consolidación, pero estamos no en la parte de los pioneros y no en la parte de la consolidación, estamos en la parte intermediaria, que es la integración. Cómo integrar este conocimiento y cómo estamos en Brasil y en muchos otros países con este conocimiento de la cirugía oncoplástica. Bueno, la oncoplástica sigue todos los principios oncológicos. No es necesario un trial para que probemos que sí, que es la cirugía que es mejor que una cirugía tradicional. Es un refinamiento técnico, no un cambio en los principios oncológicos. Este es lo paso a paso, un tumor pequeño, una paciente con mamas que son asimétricas, hicimos la resección, la demarcación de las márgenes para el patólogo, el clip, los pedúnculos, fui acá para hacernos la reconstrucción y la simetrización en la misma cirugía. Entonces, debemos cambiar actitudes. El seno es un órgano, un cuerpo estético y funcional. Los límites rígidos entre la oncología y la cirugía reconstructiva comprometen los resultados finales para el paciente. Bueno, ¿es posible sistematizar una formación? Sí, es posible, no es fácil. Empezamos con esta discusión en abril de 2010 en Nueva York con muchos colegas, también con Werner Aldrich, los colegas de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, a Paulo Leal, que es un cirujano plástico de Río de Janeiro. Describimos una clasificación de formación baseada en sus competencias. Competencias en hacer cirugía nivel 1, que es monolateral. Nivel 2, bilateral, que sí, aquí tenemos que tener la competencia de hacer las mamoplastias. Nivel 3, los implantes, y nivel 4, los colgajos. Esta sería la formación completa de un cirujano oncoplástico que
tiene la posibilidad de hacer todas las técnicas y de corregir todas las complicaciones. Para que podamos hacer la cirugía conservadora, tenemos que tener competencias por lo menos en 3 grandes técnicas de mamoplastia. Si tenemos competencia en 3 técnicas de mamoplastia, vamos a poder extirpar tumores en todos los cuadrantes. Más del 90% de nuestros problemas de cirugía conservadora, pedículo superior, pedículo inferior, dejámoslo. Bueno, ¿dónde debemos llegar? En la proficiencia, que sería la práctica sin supervisión. No precisamos llegar en este punto de, por ejemplo, un experto deliberado, que es la persona que cría técnicas nuevas. Pero para la mayor parte de salud pública es necesario la proficiencia. Y la mesura de las cirugías también tiene que tener de la parte de calidad, los resultados estéticos y la satisfacción de los pacientes. Y también la parte oncológica de reducción de las reoperaciones. Reducción de reoperaciones es posible, sí, con la cirugía oncoplástica. Tenemos varios modelos de entrenamiento, cadáver, animal, simuladores como el Master Trainer, que es brasileño, la residencia, que es lo más completo, fellowship también es completo. Entonces, softwares, tantas cositas que podemos acrescentar en esto todo. ¿Y qué hay de las consecuencias de tener más cirujanos comprometidos con la oncoplástica? La experiencia brasileña, después de 2012, empezamos con cursos de cirugía oncoplástica, entrenamiento de cirujanos en reconstrucción, y después de esto estamos teniendo más reconstrucciones mamarias en la salud pública brasileña. Este número, que es un número que no es grande, pero es más grande que en muchos países, aunque también en los Estados Unidos, 30-40% es número de salud privada. Aquí estamos hablando de salud pública, en un país que tiene menos condiciones desde el punto de vista económico. Entonces, tantas cosas positivas, pero ¿por qué los cambios aquí son más difíciles? Bueno, primero que la mastectomía, nipple sparing, skin sparing, la tumorectomía, la biopsia del ganglio centinela son técnicas. No dependen fundamentalmente de nuevas habilidades. Niveles de evidencia 1 y 2, entonces son fuertes y no tan difíciles de implementarnos en nuestra práctica. Pero oncoplástica es un método, un refinamiento técnico y una filosofía de tratamiento. Depende, sí, de una maduración profesional y nuevas habilidades. Niveles de evidencia 2 y 3. Entonces aquí el camino es más largo, es más difícil. Habilidades o certificación, ambos son necesarios para que podamos lograr buenos resultados de seguridad en empezarmos este tipo de técnica. Pero sí, es más sobre habilidades y también sobre filosofías, sobre entrenamiento de nuestra capacidad de ver y de prever el futuro y la individualización de las técnicas para cada paciente que llega a nosotros. Bueno, finalmente, el futuro. El futuro, habilidades. Debemos crear situaciones positivas en cuanto a sociedades de especialidad para capacitarnos futuros fellows y dar oportunidades a los cirujanos que no tuvieran la oportunidad de aprender todas estas técnicas en su entrenamiento de residencia. Más individualización del tratamiento quirúrgico y más evidencia en algunos de los temas controvertidos. Entonces es una lucha de todos juntos para que podamos tener más datos, para que podamos entrenar más cirujanos, para que podamos a la fin llegar a resultados mejores a nuestros pacientes. Para mí, el cirujano de mama postmoderno es uno que debe siempre pensar oncoplásticamente.
siempre pensaron coplásticamente, y ser más milenios que tradicionalistas. Entonces, estar abierto a novedades y también crítico a situaciones que no son justas y que no son correctas desde el punto de vista científico también, para que podamos mejorar cada vez más nuestras capacidades. Este es el mío team en Brasil, que yo tengo un grande orgullo de pertenecer. Es una unidad de mama muy completa. Y así que agradezco a ustedes por la oportunidad de estar juntos, y después estaré abierto a cuestionamientos de la discusión. Muchas gracias, doctor Cícero. Excelente ponencia. Estoy segura de que hay muchísimas preguntas, pero las vamos a dejar para el final, para poder tener un debate bastante simpático y abierto. Ahora quiero dar pase al doctor Eduardo González. El doctor González es jefe del Departamento de Mastología y profesor de Cirugía Oncológica del Instituto de Oncología Ángel Rojo en Buenos Aires. Él es miembro activo de la Sociedad Médica de Argentina, Asociación Argentina de Cirugía, Sociedad Argentina de Mastología y de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Es autor de más de 170 publicaciones y 20 capítulos de libros sobre diferentes temas relacionados al tratamiento de cáncer de mama. Es además participante y disertante en múltiples congresos, simposios y cursos nacionales e internacionales sobre el área, enfatizado sobre todo en cirugía oncológica y reconstructiva desde el 1978 hasta la fecha. Está muy interesado en el área de prevención y reducción de riesgo en cáncer de mama, además de la optimización del tratamiento quirúrgico y prevención de secuelas del tratamiento por cáncer de mama. Hoy nos va a hablar sobre cirugía profiláctica para cáncer de mama en pacientes de alto riesgo. Los dejo con la ponencia del doctor González. Adelante. Buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer enormemente la invitación, la gentil invitación que me hizo la Sociedad Peruana de Mastología para formar parte de este curso tan prestigioso y poder dar mi experiencia en cirugía profiláctica para el cáncer de mama en pacientes de alto riesgo. Voy a tratar de desarrollar en las próximas diapositivas toda nuestra experiencia, nuestras opiniones, y obviamente me gustaría después que quede todo esto abierto para la discusión, porque es un tema realmente de actualidad y muy interesante. Y para comenzar hablando de esto, tenemos que analizar que hay diferentes motivos o formas de evaluar el alto riesgo, y generalmente las más importantes es a través de mutaciones genéticas que pueden ser de alta penetrancia o de moderada penetrancia. Y cuando uno va a analizar las estrategias de reducción de riesgo, de todas las que hay, obviamente, que acá están descritas, vamos a hablar hoy de la mastectomía de reducción de riesgo. Este tema, como ustedes saben, se hizo muy famoso después de el affair Angelina Jolie, que fue en mayo de 2013, en donde ustedes ven que después de la cirugía de Angelina Jolie, todo lo que significó mediáticamente el tema, se aumentó la cantidad de pacientes que iban a ser sometidas a test genéticos, y obviamente se aumentó la cantidad de cirugía de reducción de riesgo, no necesariamente muchas veces relacionadas con indicaciones. Cuando uno tiene que analizar este tema, a mí me gusta de alguna manera ordenarlo, y en el orden vamos a analizar 16 controversias que hoy uno puede evaluar de cómo indicar o sugerir o hacer este tipo de cirugías, y de qué tipo de técnicas podemos utilizar, qué tipo de resultados debemos ofrecer a las pacientes, y de qué cosas tenemos que aclararles para que después no vean alterada su calidad de vida. La primera controversia es el título. El título de esta conferencia siempre es reducción de riesgo, porque la mastectomía profiláctica no es viable de hacer, porque nunca se puede sacar el 100% de la glándula mamaria. Eso ya está establecido porque es una hipótesis totalmente impracticable. Obviamente que
al no poder sacarse totalmente la glándula mamaria, la reducción de riesgo no da una profilaxis total, por eso si ustedes hacen una mastectomía van a bajar el riesgo en aproximadamente un 90-95%, cosa que también hay que aclarárselo a las pacientes, y esto también se ve traslucido, se ve transmitido en varias publicaciones donde se analizan las posibilidades de tumores en pacientes con cirugía de reducción de riesgo, e inclusive están analizadas en pacientes también de alto riesgo mediadas por mutaciones que muestran que hay un riesgo que no es menor y que hay que tener en cuenta para el seguimiento. Acá ustedes tienen lo que habitualmente se piensa que no pasa, una paciente operada en nuestro grupo en el año 2001, con una reducción de riesgo de aquella época, donde se sacaba el pezón. Acá tienen el resultado 2007, 2013, y en el 2016, 15 años después, esta paciente desarrolla un tumor de mama en la mama donde se había hecho una mastectomía de reducción de riesgo. Por lo tanto, es un tema que hay que tener en cuenta para decirle a las pacientes. Y esto es un poco el fundamento de por qué uno no puede hacer una reducción de riesgo o una profilaxis total absoluta, porque nosotros, aunque hagamos una perfecta mastectomía, esto es una publicación del año pasado, muy reciente, sabemos que podemos dejar en algún lugar de la zona de mastectomía, tanto sea en la zona posterior o los colgajos o eventualmente la base del pezón, tejido mamario que probablemente puede potencialmente generar un tumor a distancia. Un tumor, perdón, en el futuro. Otra cosa que es importante es la tercera controversia: ¿qué impacto tiene este tipo de cirugías en la prevención y sobrevida? Y ese impacto tiene que estar relacionado también con algo individual de la paciente, que es su percepción del riesgo. Muchas veces a las pacientes uno le transmite que no tiene alto riesgo, pero la paciente tiene una percepción de riesgo superior al riesgo real que ella cree tener. Y eso obviamente hace que nosotros tengamos que analizar qué podemos ofrecer. Y sí, lo que podemos ofrecer con este tipo de cirugías es bajar incidencia. Pero ¿en qué paciente vamos a bajar incidencia de la posible enfermedad? En pacientes que estén realmente con alto riesgo, y obviamente ese alto riesgo generalmente, o en la mayoría de los casos, debe ser medido por mutaciones. Cuando lo medimos por mutaciones, estas pacientes cada vez más hacen más cirugías de reducción de riesgo. Y otra cosa que es importante es ver qué beneficio tiene la reducción de riesgo quirúrgica en relación a la edad. Hay varias publicaciones que hacen, o se dice que cuando pasan los años baja el riesgo, pero en este momento hay una publicación bastante reciente, 2021, donde analizaron factores de riesgo en pacientes de más de 60 años con mutaciones BRCA1 y BRCA2, y en realidad se dice que ahí el alto riesgo permanece estable. Por lo tanto, es un tema que debe ser discutido porque sigue siendo controversial. Hoy día se sabe que las pacientes que van a hacer mastectomía reducción de riesgo bilateral, esas pacientes van a tener seguramente disminución de la incidencia y pueden tener también una disminución en posibilidad de mortalidad por el cáncer de mama, a diferencia de las pacientes que hacen mastectomía de reducción de riesgo contralateral, en donde puede bajar la incidencia, pero está muy discutido que mejore la supervivencia. Todo esto tiene que ser también discutido con la paciente porque es importante para su futuro. Dentro de la tercera controversia, entonces, el problema que tenemos también es que en la actualidad la mayoría de las pacientes que hacen mastectomía de reducción de riesgo no tienen mutaciones o no tienen riesgo demostrado alto. Por lo tanto, acá vemos una publicación que nuestro grupo del Instituto Rofo formó parte en el ORTC, donde incluimos un montón de pacientes con cirugía de reducción de riesgo, y fíjense, las pacientes con cirugía de reducción de riesgo de todos los grupos, un trabajo de muchos centros, el 21% de esas pacientes no tenían un riesgo demostrado ni por mutaciones ni por otro factor. Por lo tanto, es muy interesante también analizar esto. Y el otro problema que tenemos es que no hay hoy en día ningún trabajo prospectivo randomizado que nos avale este tipo de procedimientos. Otra controversia es la inconsistencia en la terminología del mensaje, porque la mayoría de los médicos probablemente no tengan entrenamiento en genética, no tengan entrenamiento en evaluación de riesgo, y ustedes fíjense acá un estudio que me facilitó la doctora Lina Núñez de Link, donde estudiaron la contestación, la respuesta de muchos médicos especialistas que atendían pacientes con cáncer de mama, y cuando le preguntaron preguntas básicas con respecto al riesgo genético, a la evaluación y un montón de cosas relacionadas con este tema, el 53% de los médicos contestaron en forma errónea. Por lo tanto, la persona que tiene que interactuar, esa persona probablemente a veces no esté tan formada como para poder tomar una decisión y poder ayudar a sus pacientes. Y otro tema inconveniente también en este punto es que las sugerencias, no hablemos de indicaciones, sino hablemos sugerencias de las guías
de varias guías que hay son inconsistentes también. Por lo tanto, todo es un lugar donde hay muchos grises y donde tenemos que tomar conductas a veces muy personalizadas. ¿Qué pasa con la mama contralateral? Este es un tema, lo voy a hablar rápidamente porque no es el tema fundamental de esta charla, pero cuando hablamos de la mama contralateral es otro problema porque la paciente ya tuvo un tumor o está teniendo un tumor en ese momento y lo quiere tratar, y ahí tenemos que analizar qué factores uno puede tomar como para poder sugerirle a la paciente este tipo de cirugías, y es un tema también muy conflictivo y muy controversial. Muchas de las pacientes van a este tipo de cirugías porque van a hacer una reconstrucción o porque quieren evitar un seguimiento posterior, un screening, o porque quieren reducir el riesgo contralateral y no saben o no está claro si les va a reducir la mortalidad. Por lo tanto, también esto, cuando uno va a las guías también no son muy consistentes. Hay guías que sugieren o que recomiendan, otras que no, y los factores o los motivos de recomendación también son bastante lábiles. Por lo tanto, lo que es importante en este tipo de pacientes es informar que uno es muy poco probable, a pesar de que hay publicaciones, que pueda bajar la sobrevida, que pueda mejorar la sobrevida, pero sí probablemente va a ser un impacto en la incidencia, y obviamente eso, con la percepción de riesgo de la paciente, probablemente pueda ser positivo para muchas de ellas. Acá ustedes tienen un poquito el resumen de esto. Las pacientes sin alto riesgo generalmente sobreestiman significativamente el riesgo de cáncer contralateral. Por lo tanto, a pesar de que lo que uno les diga muchas veces indican este tipo de cirugías, y las pacientes que sí tienen un alto riesgo genético probablemente sean las candidatas a conversar mucho más y evaluar dentro de esa conversación qué tipo de mutación tienen y realmente cuál es de alta incidencia o de alta penetrancia y cuál no, para poder decidir. Y otra cosa que no se olviden, solo el 13% de las pacientes con mastectomía de riesgo contralateral tienen una mutación conocida. Por lo tanto, muchas indicaciones son empíricas o son hechas de una forma muy superficial. ¿Cómo tomar la decisión? Es muy complicado porque en realidad no es fácil, no es una cosa de un día para el otro. Hay protocolos como el de Manchester o el de Karolinska, y después cuando uno de repente tiene que ayudar a la paciente, nosotros tenemos nuestra sistemática. Nosotros a las pacientes que tienen bajo riesgo no le indicamos una reducción de riesgo quirúrgica. Cuando tienen riesgo moderado no se le indicamos o no la sugerimos, mejor dicho, salvo en algunos casos que haya agregación familiar sin síndrome definido, que ahí tenemos que comentarle a las pacientes que nuestra sugerencia va a ser probablemente empírica, y las pacientes que sí son más fáciles son las que tienen alto riesgo mediada por mutaciones, sobre todo BRCA1, que son mutaciones que generalmente aumentan el riesgo y probablemente se favorezca la cirugía en este tipo de pacientes. Y hoy día estamos transitando otro tipo de inconvenientes, que son las pacientes que nosotros las denominamos las que tienen que indicarse o piden la reducción de riesgo en el intervalo, que son pacientes que han sido tratados de un cáncer de mama, que no hicieron estudios genéticos, pero que los tuvieron que hacer posteriormente en el transitar de su cirugía en adelante. Y en estas pacientes, cuando aparece una mutación después de su cirugía de mama, vienen a pedir la cirugía de reducción de riesgo, y son pacientes complejas porque muchas de ellas están irradiadas y los procedimientos quirúrgicos pueden traer algún tipo de complicaciones o resultados no deseados. Y otro tema interesante es ver qué riesgo hay de un segundo primario en una paciente que tuvo un tumor primario relacionado a la mutación. Y ustedes fíjense que cuando analizamos BRCA1, BRCA2 o variables de significado incierto, no son las mismas tasas de incidencia, y obviamente esto nos obliga a tamizar y personalizar más a cada paciente para tomar alguna conducta. Vamos ahora a la octava controversia, que es la técnica quirúrgica. Y la primera controversia en la técnica quirúrgica es si tenemos que sacar o no el complejo areolo y pezón, que es una pregunta reincidente en todas las conferencias. Y bueno, acá tenemos que analizar cosas, variantes anatómicas. Hoy día, análisis anatómicos recientes demuestran que prácticamente no hay unidades ductolobulares en la base del pezón. Inclusive hay estudios en pacientes mutadas. Por lo tanto, la extirpación del complejo areolo y pezón realmente no es un procedimiento, o no debe ser un procedimiento sistemático, porque acá estamos bajando riesgo, no estamos tratando una enfermedad oncológica. Y acá ustedes ven una publicación del MD Anderson, del Memorial de Nueva York, donde el 96% de sus pacientes con reducción de riesgo no se les reseca el complejo areolo y pezón. Generalmente la resección del complejo areolo y pezón tiene que ver con otros factores que son anatómicos.
esta paciente que tiene mamas tóxicas hipertróficas es una contraindicación anatómica de conservación del complejo areola y pezón por un tema de probables complicaciones. Otro tema también que tiene que ver con eso es el tamaño de las mamas, como le dije anteriormente, no solamente la tosis, sino el tamaño. En estas pacientes una nipple sparing probablemente conservando el pezón y la areola va a traer una tasa alta de complicaciones. En estos casos obviamente tenemos que hacer este tipo de técnicas, sacamos toda la mama, sacamos la areola y el pezón y hacemos una reconstrucción con reconstrucción posterior de los complejos areola y pezón o reinjertos y se logra el objetivo de la prevención y el objetivo de la reconstrucción. Cuando hablamos de conservación de la areola y el pezón, hoy en día tenemos que bajar la tasa de complicaciones, no se olviden que estamos operando pacientes sanas, y acá ustedes ven una paciente con un panículo adiposo importante y otra paciente con un panículo adiposo leve. Esta es una publicación que hicimos con el doctor Rancati hace unos años, en donde vemos que la tasa o la cantidad de tejido adiposo puede aumentar las complicaciones, lo mismo que analizar bien la vascularización, por dónde se vasculariza la mama y cómo va eso a implicar en las complicaciones, y también analizar las incisiones. Actualmente, nosotros hace mucho tiempo que dejamos de hacer la incisión en el cuadrante supraexterno y hacemos incisiones submamarias que nos permiten mejores abordajes, pero además nos permiten un buen resultado cosmético. Anteriormente cubríamos las prótesis que colocábamos con músculo, eso no nos daba buenos resultados. Posteriormente usamos dual plane, o sea que usamos parcialmente el músculo, pero no daba este resultado insatisfactorio que se denomina deformidad animada, y hoy estamos en la era de la reconstrucción prepectoral, donde realmente hacemos reconstrucciones mucho más fisiológicas. Fíjense que esta paciente, que tiene una reducción de riesgo bilateral, no tiene prácticamente ningún trastorno funcional. Para eso tenemos que tener pacientes que tengan estos tipos de panículos. Acá vemos un panículo adiposo muy satisfactorio, donde nosotros tenemos necesidad de sacar nada más que la glándula mamaria. La grasa en reducción de riesgo ni en terapéutica no se saca. Y obviamente, como les mostré anteriormente, esta paciente estática y dinámica mantiene su estructura corporal y es una mama muy normal o muy fisiológica porque tiene mucho panículo adiposo. Acá vemos nuestra experiencia en una presentación que hicimos en el grupo Inspire de ORTC, en donde vimos que bajamos con el tiempo la cantidad de bolsillos dual plane y aumentamos la cantidad de bolsillos prepectorales, que son, como le dije anteriormente, más anatómicos, y obviamente tenemos más incidencia de incisiones hoy submamarias con buenos resultados cosméticos. Vamos a hacer un poquito una mostración de nuestra evolución. Esta paciente fue operada en el año 2000, fíjense que en aquella época o sacamos la areola del pezón o sacamos el pezón. Esta era la cirugía, los resultados no eran tan satisfactorios. Posteriormente pasamos por otras técnicas, en este caso una paciente que no tenía una mutación, porque en esa época no se podía hacer, pero sí tenía una historia pesada de cáncer de mama familiar. Esta paciente fue abordada por incisión periareolar, que es la que hacíamos en aquel momento, una mastectomía bilateral de reducción de riesgo y resultado final. Otro caso similar, esta paciente era familiar de la paciente anterior, está aquí, la paciente anterior estaba acá. Entonces, en este caso también hicimos una reducción de riesgo bilateral. En esta época ya estábamos haciendo la incisión en el cuadrante supraexterno y acá ustedes tienen reconstrucción inmediata con prótesis y el resultado final. Otro caso similar, pacientes que tenían incisiones previas, que es otra complicación en algunas situaciones. En este caso usamos esta incisión para la mastectomía izquierda y la incisión cuadrante superexterno para la mastectomía derecha, y acá ustedes tienen el resultado final. Otro caso similar, todas pacientes en esa época todavía sin mutaciones demostradas. Acá tenemos una paciente que tenía una asimetría, se usó la cirugía para corregir también esa asimetría, abordaje por los cuadrantes supraexternos y el resultado final. Otro caso similar, y obviamente pasamos a la nueva etapa, paciente ya con mutación genética demostrable, 26 años, madre con cáncer de mama bilateral, hermana fallecida a los 28 años con un cáncer de mama, una paciente con una mutación, como le dije, demostrada, en este caso ya abordajes submamarios. Estas complicaciones se pueden ver. En este caso, la necrosis cutánea parcial no tuvo impacto en el resultado final, y acá tenemos el resultado final que también es muy satisfactorio. Otro caso similar, una paciente BRCA mutada, sana, con una reducción de riesgo, en este caso por un abordaje del surco submamario. Acá tenemos el abordaje, las piezas de mastectomía y
la vía de abordaje submamaria donde ahí va a ir colocada la prótesis. El preoperatorio y el posoperatorio alejado por un buen resultado cosmético. Y con respecto a lo que hablamos anteriormente, la mastectomía de intervalo, esto es un caso muy interesante, paciente que a los 38 años tuvo un cáncer de la mama derecha, se trató de un tratamiento conservador y radioterapia. A posteriori se hizo con el tiempo un estudio genético, tenía una mutación de BRCA1, hizo una salpingoforectomía de reducción de riesgo y después la paciente vino a solicitar 2 años después una reducción de riesgo bilateral, quería un aumento mamario, en este caso, como tenía buen panículo adiposo y estaba irradiada, le ofrecimos la colocación primero de expansores y a posteriori cambiamos estos expansores por prótesis definitiva y como estaba irradiada esta mama, en esas situaciones lo que hacemos es entre la cápsula y la piel de la mastectomía inyectamos grasa, esto se llama lipotransferencia, y acá estamos viendo cómo corregimos el efecto y vemos el resultado final muy satisfactorio, estático y dinámico. Otra paciente similar, mama irradiada, que pide una reducción de riesgo a posteriori de esa situación, caso parecido al anterior, pero en este caso la paciente ya tenía una reconstrucción, por lo tanto tenía una deformidad animada. Lo que hicimos acá es hacer una lipotransferencia, cambiar las prótesis y este es el resultado final. Y esas son las pacientes más complejas, son pacientes que ya vienen con tratamientos conservadores bilaterales, que después tienen mutaciones demostradas, como en este caso un BRCA2, y en esta situación tuvimos que hacer una mastectomía bilateral y previa evaluación de la vitalidad de los complejos durante la operación, fíjense que obtuvimos un resultado muy satisfactorio. Y otro caso parecido al anterior, también una paciente BRCA mutada a posteriori del tratamiento de cáncer de mama, pero que venía con una deformidad en su mama operada y con ya una simetría, pero una simetría compleja de los complejos areola y pezón. Esto es uno de los pocos casos que tuvimos que sacar los complejos, pero por un tema estético. Acá vemos que sacamos los complejos con las mamas, las 2 mastectomías, la reconstrucción y después la reconstrucción de los complejos y un resultado también muy satisfactorio por una cirugía de reducción de riesgo. Sabemos muy bien que la tasa de patología incidental en las mastectomías de reducción de riesgo en pacientes sanas es muy baja, menos del 3%, obviamente que se pueden encontrar, pero en realidad esto lo que hace es ya desde hace muchos años hacernos evitar la realización del ganglio centinela, cosa como dije anteriormente hace muchos años que no hacemos. Cuando hablamos de las complicaciones, cuando conservamos la areola del pezón, generalmente tenemos que exponernos un 10% de posibilidades de necrosis cutáneas, tanto sea del complejo como de la piel de la mastectomía. Acá tienen un caso que es una paciente en una reducción de riesgo que a pesar de estar sana y tener un procedimiento preventivo en una paciente con una mutación BRCA1, hizo esta complicación y fíjense, una mama estaba muy bien y después tuvimos que corregir un segundo tiempo la otra mama y acá estamos por la reconstrucción del complejo areola y pezón. Obviamente que esto es muy desagradable, sobre todo en pacientes que son sanas. Por último, otra cosa que es muy importante es cómo seguir esta paciente, que también es un tema controversial. En nuestra experiencia la seguimos con examen clínico, ecografía y hacemos resonancia con gadolinium porque consideramos que como tenemos obligatoriamente que dejar algún residuo glandular, ese residuo glandular puede a veces, en una resonancia puede ser detectada un segundo primario o una enfermedad en una glándula residual. Cuando tenemos secuelas o complicaciones también podemos resolverlas. Esta es una paciente que ha tenido un rippling o algún tipo de defectos de la forma de la mama. En este caso lo corregimos con la lipotransferencia, son procedimientos bastante sencillos y que llevan a resultados muy satisfactorios. Y otro tema interesante, que es la controversia número 15, que es lo que estamos transitando en los últimos tiempos, ya estamos haciendo técnicas, acá ustedes lo están viendo, con preservación de la sensibilidad, que es otro tema que a las pacientes les molesta bastante. Ustedes saben que sacar la mama prácticamente implica pérdida de sensibilidad de la misma. Acá, conservando el cuarto y quinto nervio intercostal y conservando perforantes, o en algún caso reinervándolos intraoperatoriamente, podemos lograr que estas pacientes puedan tener también, en muchos casos, sensibilidad y mejorar su calidad de vida. Esta es la evaluación posoperatoria, donde evaluamos sensibilidad fina, termoanalgesia, contractibilidad del complejo areola y pezón, y bueno, eso es lo que estamos transitando en este momento para lograr esto que se ve, esta última diapositiva, mejorar lo que se llama la calidad de vida de las pacientes, que no solamente se mide por la forma y la estructura de la mama, sino también por las características de su sensibilidad.
Bueno, para terminar entonces, ¿cómo decidir este tipo de cirugías? Obviamente no, no indicar, sino informar objetivamente, ayudar a la paciente, estudiar la percepción de riesgo de esa paciente y después entrar en un montón de información que tiene que ver, explicarle qué porcentaje de reducción de riesgo, qué consecuencias tienen los procedimientos, cómo va a impactar eso en la calidad de vida, sobre todo haciendo un cuestionario previo a la cirugía para ver cómo esa paciente percibe sus mamas, hablar sobre la sobrevida, qué impacto va a tener la sobrevida y por supuesto, una vez que todo esto se pueda completar, evaluar la decisión de la paciente y llegar a la conclusión final, que debe ser obligatoriamente compartida. Bueno, para terminar, estas son dos fotos. Una foto es una mastoplastia de aumento, otra foto es una reducción de riesgo. Pero el problema es que de afuera no se ve, pero adentro hay un montón de situaciones, inclusive la psiquis de la paciente, que hay que tener en cuenta, porque si nosotros no tenemos o consideramos todo lo que hablamos anteriormente, podemos tener estos resultados que son pacientes que eran sanas y que habían hecho supuestamente reducción de riesgo y terminaron con una enfermedad peor muchas veces que lo que uno quiere evitar. Muchísimas gracias y ustedes fíjense que gracias a los estudios genéticos y gracias a un montón de procedimientos, a veces una paciente puede lograr lo más sencillo que es evitar llorar y reír. Muchas gracias. Muchas gracias por la excelente presentación. Realmente muy buenas todas las que hemos tenido hasta ahora. En esta oportunidad, bueno, yo me voy a presentar. Como todos saben, yo soy la doctora Elía Rebasa, yo soy cirujano oncólogo de mama. Actualmente trabajo en Clínica Oncosalud y voy a conversar hoy día sobre un tema bastante importante, que es el manejo, la actualización y controversias del carcinoma in situ de la mama. Siguiente, por favor. Actualmente ya conocemos claramente la definición y las diferencias. El carcinoma ductal in situ vendría a ser la proliferación de las células anormales del ducto mamario que no llega a atravesar la membrana, ¿no? Es una enfermedad no invasiva. Siguiente. Por tanto, podemos decir que es una enfermedad de buen pronóstico, es una enfermedad con una alta sobrevida en 10 años, con una incidencia mayor en pacientes de 55, 68 años, aproximadamente viene a ser el 20% de todas las pacientes con cáncer de mama, y su incidencia actualmente ha ido en aumento gracias a nuestros amigos de radiodiagnóstico, ¿no? Gracias a la mamografía y a las actividades preventivas que con este examen podemos hacer. Además de esto, sabemos que es una patología heterogénea, de un comportamiento incierto, y aún tenemos que trabajar porque no tenemos claros cuáles son los predictores de recurrencia, ni cuál de estos carcinomas ductales in situ va a llegar a ser infiltrante. Siguiente. Y este es un gran problema porque existe la idea de que en algunos casos estamos sobretratando, sobrediagnosticando, pero no sabemos, siguiente por favor, quién va a progresar, cuándo, ni en qué tiempo va a progresar. Entonces, al no tener esto claro, es importante aún mantener nuestras actividades preventivas, diagnósticas y terapéuticas. Siguiente, porque si no tenemos tratamiento en el carcinoma ductal in situ, entre el 36 y el 100% de los casos van a llegar a progresar en un promedio de 0.2 a 2.5 años. Siguiente. Y si tratamos a la paciente, pero esta recurre, vamos a ver que la mitad de las pacientes que recurren van a ser con carcinoma infiltrante. Entonces, esta es una patología siguiente, bastante heterogénea, que tenemos que estudiar aún y tratar, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento del carcinoma ductal in situ? Pues el objetivo es que no tengamos un carcinoma infiltrante. Es el objetivo principal, sobre todo porque esto es lo que realmente va a ayudar a disminuir la mortalidad de nuestras pacientes. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, vamos a hablarles de el tratamiento. Este es un esquema de la guía NCCN. Como sabemos,
el manejo inicial, la historia familiar, el examen físico, los exámenes de imágenes correspondientes, luego vamos a pasar al tratamiento que puede ser con lumpectomía o mastectomía, lo cual vamos a asociarlo a radioterapia en la gran mayoría de los casos. Ya luego discutiremos en qué casos de repente podríamos omitir. La siguiente, por favor, y siempre considerar el uso o no de tratamiento hormonal. Todo esto lo vamos a conversar en unos momentos. Siguiente, por favor. Vamos a empezar por el tratamiento quirúrgico. ¿Qué opciones tenemos? La mastectomía, la más antigua de las técnicas, cada vez más conservadora, como hemos podido ver, y la cirugía de conservación siempre asociada a radioterapia. ¿Cuál es el tema? Que no tenemos estudios randomizados que comparen cirugía de conservación versus mastectomía, pero sabemos que son opciones seguras, sabemos que los pacientes tratados con cirugía de conservación más radioterapia tienen una sobrevida mayor del 95% en 10 años. Siguiente. ¿Qué tipo de cirugía hacer según el paciente? ¿Cómo elijo, no? Según el estudio de Gorni, vemos que 1/3 de nuestros pacientes con carcinoma ductal in situ van a ir a mastectomía. ¿Y en qué casos generalmente? Cuando es una paciente con carcinoma ductal extenso, multifocal, cuando tenemos una contraindicación clara de radioterapia o cuando tenemos estas mutaciones genéticas asociadas tipo BRCA que nos obligan a hacer una mastectomía. ¿Cuál es el tema? Es que es una cirugía más mórbida, evidentemente tiene un mayor impacto psicológico, por lo que debemos tomar la decisión de manera correcta. Tenemos que tratar de tender a la cirugía de conservación sin arriesgar la seguridad oncológica de nuestra paciente, ¿no? Y generalmente los 2/3 van a ir a cirugía de conservación asociada a radioterapia. Mucho depende de la relación mama-tumor y la ventaja de la cirugía de conservación, que es a lo que apuntamos, de ser viable y seguro oncológicamente, es que nos va a dejar menor morbilidad y mejor calidad de vida. Siguiente. Y un tema que se debate mucho es el tema del margen ideal en carcinoma ductal in situ. Sabemos que este es un tema discutido. Siguiente, por favor. Hay que entender que la enfermedad ductal in situ de alto grado generalmente tiene una enfermedad continua en crecimiento, es como unifocal. En cambio, el carcinoma in situ de bajo grado tiene distribución multicéntrica, ¿no? Entonces hay que tener en consideración este detalle. Y otra cosa importante es que el 8% de los carcinomas ductal in situ tienen distribución multifocal. ¿Qué significa? Que entre foco y foco, que muchas veces no pueden ser vistos por imágenes, hay márgenes o espacios de 10 milímetros. Entonces, con esta información, ¿qué sabemos o qué podemos decir? Que el margen negativo no necesariamente me va a garantizar la ausencia de enfermedad residual. Sin embargo, esto no nos debe amilanar y, por lo tanto, no todos los pacientes deberían ir a una mastectomía. Siguiente. Y para esto, la Sociedad Americana de Cirugía sacó un consenso para ver el tema de los márgenes. Y un poco en resumen, siguiente por favor, lo que nos dice es que margen positivo es el margen con tinta en el tumor. Evidentemente, este es un caso al que no debemos apuntar. Esto sí va a aumentar la recurrencia ipsilateral. Y el riesgo de esta recurrencia no se va a anular con la ayuda de nuestros amigos radiooncólogos con la radioterapia. Eso no va a pasar. Entonces, un margen positivo va a aumentar 2 veces el riesgo de recurrencia comparado con el margen negativo. Por lo que no vendría una opción. Hay que recordar que el 50% de nuestras recurrencias van a ser como carcinoma infiltrante. Siguiente, por favor. Cuando ya hablamos de margen a menos de 2 milímetros, de al menos 2 milímetros, dentro del consenso se considera como un margen ideal. ¿Y por qué se considera como un margen ideal? Porque es el que tiene menor recurrencia ipsilateral. Ya sabemos que más de 2 milímetros realmente no voy a generar mayor beneficio, ¿no es cierto? Y este margen nos va a dar la seguridad de tener un buen margen oncológico y una menor probabilidad de recurrencia. Si comparamos el margen de 2 milímetros versus el margen de 0 a 1 milímetros en el estudio de Marinovich, por ejemplo, nos dimos cuenta que siempre y cuando el margen sea superior a 2 milímetros va a haber
una menor tasa de recurrencia. ¿Listo? Siguiente, por favor. Ahora, es importante que siempre que hablemos de cirugía de conservación, debemos asociarla al tratamiento con radioterapia, ya que la sesión sola nos va a llevar a una mayor tasa de recurrencia ipsilateral, ¿no? Tanto en el estudio del FCTGC y en el de RETOG se ve esto, que la asociación de radioterapia disminuye la tasa de recurrencia ipsilateral. Siguiente. Ahora, una de las preguntas que muchos nos hacemos cuando ya tenemos la patología al frente es si un margen entre 0 a 2 milímetros es siempre necesaria una ampliación de márgenes, ¿no? A veces hacemos una cirugía o una cuadrantectomía, una cirugía ortopédica muy bonita y tenemos un margen menor a 2 milímetros. Siguiente, la respuesta es no, no, no es necesario en todos los casos hacer una ampliación de margen. Siguiente, y lo que nos dice este mismo consenso es que hay que considerar varias cosas. Hay que considerar si es que hay calcificaciones residuales en la mamografía postoperatoria. En este caso, evidentemente, lo ideal sería ir, ahí nos ayudan mucho nuevamente nuestros amigos de imágenes. El carcinoma ductal, si vemos que el carcinoma ductal in situ está muy cerca al margen y es extenso, hay que valorar el margen que está comprometido, porque si es el margen posterior y yo sé que en mi técnica quirúrgica llegué al músculo pectoral, pues no tendría mayor sentido de pronto reingresar o si está cercano a piel. El impacto cosmético que va a tener el manejo de estas pacientes, ya sabemos que es importante ver contentas a nuestras pacientes, entonces este impacto cosmético también tiene que ser considerado en la ecuación, además de la expectativa de vida de mi paciente. Es diferente tratar a una paciente muy joven, premenopáusica, a una paciente postmenopáusica mayor de 70 años, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿en qué casos podríamos decir o en qué casos también nos podría generar alguna duda el tema de la ampliación de márgenes? Es cuando tenemos el carcinoma ductal in situ asociado a un carcinoma invasivo, ¿no? A veces tenemos dos posibles escenarios, ¿no? Que tengamos el carcinoma ductal in situ y hay un foco de microinvasión ahí, ¿no? Si es que ese es el caso y este foco es no mayor a 1 milímetro, el paciente debería ser tratado como carcinoma in situ. Sin embargo, si hablamos al revés, si tenemos un paciente con carcinoma infiltrante que tiene un carcinoma in situ asociado, al momento de hablar de márgenes deberíamos tratarlo como infiltrante. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que si estamos hablando de carcinoma in situ, nuestro margen ideal, salvo excepciones, es de 2 milímetros. Sin embargo, si hablamos de un carcinoma ductal infiltrante, nos basta con que no haya tinta en el tumor. Entonces, no siempre hay que acudir a una ampliación, hay que individualizar a los pacientes y realmente manejarlos dentro de un equipo multidisciplinario. Siguiente, por favor. Rápidamente pasamos a lo que vendría a ser el estadiaje axilar. Realmente, si la paciente va a mastectomía, podríamos considerar el hecho de hacer biopsia gangliocentinela. Si es que vemos que mis microcalcificaciones o mi lesión en la que he diagnosticado en mi carcinoma in situ tiene una extensión mayor a 5 centímetros por imágenes, o si tenemos este carcinoma in situ asociado a una masa palpable o un tumor palpable, ¿no? Eso es importante. En estos casos, pues podríamos considerar el estadiaje axilar con biopsia de ganglio centinela. Siguiente, por favor. Con el tema de radioterapia, vamos a destacar la importancia de la radioterapia. Hay múltiples estudios que comparan radioterapia versus no radioterapia en cirugía de conservación, como podemos ver acá, independientemente del estudio, cuando hay cáncer, ¿no es cierto? Esto es un grupo de estudios, el NSAP17, el EORTC, el SWIDE-DCIS, el UKANS, todos incluyeron pacientes con márgenes negativos, ¿no? Y asociaron a radioterapia altos tiempo de seguimiento y vemos siguiente que independientemente del estudio,
Independientemente de que el margen haya sido negativo, la radioterapia disminuye la tasa de recurrencia ipsilateral. Entonces, eso es muy importante porque siempre tenemos que asociarla al manejo en cirugía de conservación siguiente. Sin embargo, también es importante saber que este tratamiento no va a tener impacto en la mortalidad de las pacientes. ¿Listo? En lo que vendría a ser terapia endocrina, nuevamente, siguiente por favor, tenemos varios estudios, tenemos el NSABP4 que estudia a los pacientes con lumpectomía, además radioterapia con o sin tamoxifeno, viendo que no hubo, si bien es cierto, diferencia significativa en lo que vendría a ser sobrevida global, sí aumentó aproximadamente 2-3 puntos la tasa de recurrencia, ¿no? Mejoró, disminuyó nuestra tasa de recurrencia ipsilateral, ¿no? Igualmente, el estudio de Yuka-An, que nuevamente estudia o evalúa a los pacientes con leucotomía y radioterapia con o sin tamoxifeno, nos hacen ver que efectivamente hubo una disminución de la tasa de recurrencia de carcinoma ductal in situ ipsilateral y sobre todo de la tasa de recurrencia como carcinoma infiltrante, ¿no? Ahora, también hay estudios como el IBIS-2 que compara el uso de no asociar tamoxifeno, sino tamoxifeno o anastrozol, ¿no? Y ven que ambos generan la disminución de recurrencia, no habiendo diferencias entre usar anastrozol y tamoxifeno, igual que el NSABP de 35, ¿no? Entonces, siempre y cuando mis pacientes sean o tengan receptores hormonales positivos, lo ideal sería que incluyamos dentro de su plan terapéutico la opción de tamoxifeno o anastrozol según la edad y comorbilidades de las mismas, con el apoyo de los médicos oncólogos, y hay que considerar también que muchas veces la adherencia al tratamiento por las potenciales morbilidades que podría generar el tratamiento no necesariamente va a ser óptima. Se dice que del 11 al 61% de los pacientes no llegan a completar los 5 años de tratamiento, entonces hay que conversar mucho sobre el riesgo y el beneficio y las potenciales complicaciones que este tratamiento podría traer a nuestras pacientes. Siguiente, por favor. Pero acá es importante recalcar que estamos en una era de desescalación. Tenemos cada vez tratamientos más precisos en todas las áreas, no solamente en el área quirúrgica, sino también en el área médica. Hay factores que nos obligan a dar menos tratamientos, pero ¿y en el carcinoma in situ qué es lo que vamos a hacer, no? Realmente no tenemos, o sí tenemos, factores predictores y de recurrencia que podemos usar. Se podría omitir el tratamiento en un grupo seleccionado de pacientes, y en quiénes vamos a disminuir el tratamiento, ¿no? ¿Quiénes realmente necesitan tratamiento adyuvante con radioterapia, con anastrozol, con tamoxifeno? ¿Todos deberían recibir lo mismo? Son preguntas que aún nos hacemos siguiente. Y pues los factores pronósticos de los que tanto se habla de bajo riesgo han sido evaluados en distintos trabajos, ¿no? Los más usados desde el punto de vista clínico son la edad, ¿no? La edad avanzada es un factor de buen pronóstico. La detección por mamografía es distinta. Es distinto un carcinoma in situ en una mamografía con microcalcificaciones a un nódulo, el tamaño tumoral, la histología, que al momento de la excisión se saque toda la lesión o haya márgenes libres, la presencia de receptores hormonales y la ausencia del ER2. Si bien es cierto, el ER2, y esto lo voy a decir muy rápido, en carcinoma in situ no tiene impacto en el manejo terapéutico. Sí hay trabajos que nos mencionan su importancia como factor pronóstico, ¿no? Siguiente, por favor. Uno de los índices pronósticos más usados es el BANG-NEWS, yo creo que todos los conocemos. Va a ayudarnos a determinar el riesgo de recurrencia local. El punto en contra, digamos, del BANG-NEWS es que no ha tenido, no es muy replicable, no ha sido replicado, tiene estudios retrospectivos pequeños que lo han podido validar, y no incluye predictores moleculares, ¿no? ¿Y qué incluye? ¿Qué factores evalúa? El tamaño tumoral, el margen, la patología y la edad. Hay un score de
4 a 12 y estratifica en bajo, moderado y riesgo alto a nuestras pacientes. Siguiente, otro nomograma del Memorial, también conocido, incluye 10 variables, edad, entre las que están edad, el diagnóstico, historia familiar, presentación inicial, radioterapia, terapia hormonal. Predice la recurrencia de 5 a 10 años, el score puede ir de 0 a 500. El punto negativo de este score es que no es reproducible en otras cortes, ¿no? Siguiente, Oncotype también está, siguiente por favor, está tratando de ayudarnos en determinar qué cánceres de mama in situ podemos considerar de bajo riesgo. El Oncotype para carcinoma in situ incluye 7 genes, predice nuevamente o enfocado al riesgo de recurrencia y sobre todo el riesgo de recurrencia para carcinoma infiltrante, identifica pacientes que se beneficiarían o no de radioterapia y también divide a mis pacientes en bajo riesgo, intermedio y alto. ¿Cuál es el punto en contra? Es que es de alto costo y que la validación solo se ha dado en cortes independientes. Siguiente. Y bueno, seguimos con la gran pregunta. No tenemos, digamos, un esquema definido para determinar quiénes son realmente de alto riesgo o bajo riesgo. Y hay estudios siguientes que nos están ayudando a determinarlo o de pronto nos van a dar más luz en futuro. Tenemos el estudio del LORIS Trial, el LORD Trial y el COMET, ¿no? El LORIS Trial es un estudio de Reino Unido, el LORD Trial de Europa continental. Ambos estudios plantean observación versus tratamiento estándar. Y el COMET Trial es un estudio estadounidense que compara terapia endocrina versus terapia estándar. ¿Listo? Adicionalmente, hay otro estudio, el Loretta Trial, estoy segura que muchos han oído de él, este estudio se está dando en Japón. La diferencia es que este estudio es de un solo brazo, ¿no? Está tratando a todos los pacientes de bajo riesgo con terapia endocrina, no es un estudio randomizado, ¿no? Ahora, pese a todo esto, es importante comentarles que LORIS y LORD Trial se han convertido en ensayos de registro. ¿Por qué? Porque no han llegado a completar el número de pacientes esperados. Entonces, realmente nuestros ojos están actualmente en el COMET Trial, que estoy segura que nos va a poder responder qué es lo que nos espera o a qué pacientes, o si efectivamente a cierto grupo de pacientes podríamos omitir el tratamiento quirúrgico, ¿no? El COMET Trial está incluyendo pacientes mayores de 40 años que tengan biopsia ya sea quirúrgica o por aspiración diagnóstico de carcinoma in situ, incluye pacientes tanto de bajo como de riesgo intermedio, de grado intermedio, tienen que tener sí receptores hormonales positivos y se les está dando terapia endocrina como opcional. Hay un grupo de pacientes que desea o decide tomarla y otro grupo que no es obligatorio. Y si bien es cierto al principio no incluyeron pacientes con comedonecrisis, actualmente sí los están incluyendo. Siguiente, por favor. Entonces, este grupo, estos estudios probablemente nos van a responder preguntas como qué porcentaje de pacientes han tenido carcinoma infiltrante asociado de inicio o qué porcentaje de pacientes van a progresar, ¿no es cierto?, a carcinoma infiltrante durante la vigilancia activa, ¿no? Siguiente. Y esto es bastante interesante porque si vemos el estudio de Stewart, que evalúa distintos pacientes dentro de los trabajos de Pilwicki, Green, Hakun, Patel, que cumplían las características ya sea del LORIS Trial o del COMET Trial, al momento de la excisión, distintos pacientes tuvieron asociado carcinoma mortal in situ, en un promedio del 20% hasta el 24% de pacientes. Entonces, ¿realmente se puede omitir el tratamiento de un carcinoma ductal in situ? Esta es la gran pregunta que estoy segura que pronto se va a poder responder. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué podemos concluir en lo que respecta al carcinoma in situ? Podemos concluir que es una enfermedad heterogénea, es una enfermedad
que puede ser tributaria de cirugía de conservación, siempre y cuando cumple los criterios y vaya acompañada de radioterapia, que el margen ideal es mayor o igual a 2 milímetros, pero en caso de ser libre pero menor, se debe manejar de forma individualizada con todas las características, considerando todas las características que ya hemos mencionado, que el uso de la hormonoterapia como quimioprevención se recomienda en pacientes con receptores positivos y que en el futuro, y actualmente seguimos trabajando y buscando herramientas para poder definir quién es este grupo de pacientes que están siendo sobretratados en la actualidad. Eso es todo lo que quería para compartir hoy día con ustedes. Por favor, si pudieran los panelistas prender sus cámaras. Listo, perfecto. ¿Cómo está? Estamos esperando. Ahí está el doctor González. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto. ¿Cómo están, doctores? Qué Mucho gusto, gusto. un placer tenerlos. Gracias. Acá es un gran privilegio. Y antes de pasar a las preguntas del público, quisiera empezar por 2 preguntas, una para cada uno, en verdad es indistinta, o ambas pueden responderlas cualquiera de los dos. Y en el tema de la mastectomía con preservación de pezón, que sé que comentó en su ponencia el doctor González, ¿qué técnica de reconstrucción recomiendan? ¿No? De pronto podríamos hacer un poquito más de énfasis. Acá actualmente usamos mucho la reconstrucción con implante o con expansor aún retropectoral. Nosotros no tenemos mucho acceso al tema de mallas. Y yo sé que ustedes tienen gran experiencia con la reconstrucción prepectoral, entonces de repente nos podrían dar un poquito más de alcances. ¿Qué nos podrían recomendar? ¿Qué nos podrían sugerir para poder nosotros también ir incorporando esta técnica? La pregunta va a mí, no sé a quién. A ambos, Sí, el doctor. claro que sí, a ambos, sí. En la reconstrucción de mastectomía. Sí, bueno, la pregunta es muy interesante. En realidad, hoy día la mayoría de las pacientes las reconstruimos con implantes. El expansor no es una primera opción, salvo en situaciones puntuales, para evitar complicaciones o eventualmente en algunas pacientes que deseen aumento mamario, entonces transformamos una reconstrucción a reducción de riesgo en 2 tiempos en vez de 1 tiempo, o a veces en pacientes irradiadas que uno probablemente le da alguna chance más de tener menos tensión en los colgajos. Con respecto, la otra pregunta, no me acuerdo, doctora, qué me había dicho, además del tipo de implante, la técnica prepectoral, creo que era. ¿Hola? Sí, doctor. Sí. El tipo de técnica y colocación de implantes, Sí. Yo sé que ustedes ya están haciendo el tema prepectoral, Sí. nosotros aún... Y lo de las mallas también me había preguntado, creo. Así es. Sí, perfecto. Bueno, el tema de la técnica prepectoral es medio una evolución, un poco la conferencia que dio Cícero es un poco la continuación de esa conferencia. Es cambiar paradigmas y tratar de lograr los mejores resultados sin morbilidad y además dando resultados más fisiológicos, más armónicos, sin ninguna necesidad de complicaciones como la deformidad animada. Con respecto a las mallas hoy día están siendo muy discutidas. Es más, con el doctor Durban presentamos, estamos por publicar un trabajo de una experiencia de más de 280 pacientes con técnica prepectoral sin mallas, donde uno considera algún tipo de situaciones con respecto al tipo de paciente, tipo de mama. En realidad es un poco a donde vamos. Pero vuelvo a repetirles, la necesidad de la malla no es imperiosa, se puede utilizar, pero tiene indicaciones muy, muy precisas. Excelente. Doctor Cícero, ¿algún comentario, por favor? Interesante porque yo y Eduardo, cuando empezamos a discutir la situación de la prepectoral, llegamos a la misma opinión y entonces decidimos hacer una experiencia conjunta de todos nuestros casos y enviar para publicación.
Este eco es mío o es de todo? Ay, Porque yo a no una... escucho eco, no escucho eco, No, no sé si el entonces es doctor mío. González. Entonces, yo creo que hoy la malla necesita de un trial, de una situación, de una comparación con malla y sin malla. Porque la impresión que yo tengo, no sé si es la misma de Eduardo, tal vez sea, creo que sí, que no, la malla no es necesaria para la mejor parte de los casos. Y hoy no sé cuándo indicar una malla. No sé si Eduardo tiene una indicación mágica, pero yo no tengo. No, indicación mágica yo no tengo, pero sí creo que en algunas situaciones puntuales cuando no hay, el médico no pudo lograr una buena mastectomía, una buena forma, la malla puede ayudar a que la prótesis no se rote o haya algún tipo de cosas. Pero en realidad el tema es muy interesante. El otro día, bueno, con Cícero estuvimos participando en una reunión de un grupo de Suiza con respecto a la posibilidad de hacer nuevos trials con respecto a las mallas. Y también cuando se empezó a hablar del tema, nadie tiene una contestación puntual y una indicación absoluta y precisa de las mallas. Es un tema, yo creo que es más económico, dependiente de la industria que presiona para usar ciertos materiales que son muy costosos, que en realidad la indicación formal. Es más, hoy está discutiendo, hoy casualmente yo estoy ahora en La Coruña en un curso del doctor Benigno Ceanebril, que él está usando mucho poliuretano, que es una superficie que es cuestionada por el linfoma anaplásico, es otro tema, pero hoy el poliuretano también podría comportarse como una malla, y podría ser un material que de alguna manera fija la prótesis y generaría una reacción que posibilitaría quizás mejores resultados cosméticos, pero vuelvo a repetir, no hay trial, son todas observaciones de expertos, nada más. Excelente, realmente un tema bastante interesante, como bien comentan. Tengo acá una pregunta de la doctora Gabriela Calderón y dice, ¿no? El doctor González lo felicita por la excelente presentación Gracias. y agradece que esté acompañándonos actualmente. Nos dice, en el Instituto Rofo trabajan con el criterio de unidad funcional de mama, es decir, un manejo multidisciplinario que convoca la presencia de múltiples especialistas para la toma de decisiones terapéuticas. ¿Qué podría compartirnos, doctor? Sí, la pregunta es muy buena y yo creo que hoy es un poco la clave de cómo debe manejarse la mastología. Bueno, Cícero en su última diapositiva muestra siempre su grupo de trabajo. Es una cosa parecida. Nuestro hospital es un hospital de la Universidad de Buenos Aires que ya hace muchos años tiene todas las áreas de la oncología divididos en unidades funcionales. O sea, es el oncólogo de mama que trabaja con el oncorradioterapeuta de mama, que trabaja con los imagenólogos, y está todo nucleado en una especie de unidad funcional, tanto sea para mama, ginecología, parte blanda, bueno, todas las especialidades de la oncología. Eso desde el punto de vista del hospital, que es un hospital universitario. Pero además, la Sociedad Argentina de Mastología, yo tuve el honor de haber presidido hace 2 años, y que fue pionera en Argentina en organizar un sistema que se llamó Unidades de Mastología, que es el mismo concepto que lo reglamenta la Sociedad de Mastología, y esas unidades de mastología tienen una cosa muy interesante, que hay hospitales como el mío, que es un hospital oncológico que tiene todos los servicios prácticamente dentro de la institución, pero hay lugares que por diferentes motivos es imposible trabajar, porque no tienen la posibilidad de tener todos los integrantes de una unidad en el mismo lugar, y creó lo que se llama las unidades a puertas abiertas, o sea que fue previo esto a la pandemia, obviamente ahora con la pandemia es más fácil porque estamos todos comunicados con Zoom, y el tema es que hoy día creo que esas unidades de mastología han cambiado la historia de la mastología en Argentina. Hoy en Argentina hay ya más unidades de criterio, hay una base de datos de todo el país unificada, hay modelos que se van copiando y que van reproduciéndose y la sociedad los va supervisando. Hay que certificar o acreditar cada tanto tiempo, y creo que es un poquito, no el futuro, es el presente. Y obviamente que todo eso tiene que ser nucleado por una institución. Esa institución debería ser
en este caso la Sociedad de Mastología del país, que es un poco la que nuclea la parte académica de la especialidad. En mi hospital es algo aparte porque en realidad está dentro de la sistemática de un instituto universitario de oncología. Excelente, muchas gracias, doctor. De Doctor nada. Cícero, ¿algún comentario, su experiencia? Sabemos que ya nos presentó su equipo a The Dream Team. Sí, Cuéntanos. sí, Dream Team es eso. Sí, es un Dream Team, porque empezamos esto hace más de 10 años. Es muy difícil lograr un resultado como esto en un hospital privado en Brasil. Entonces empezamos hace 15 años con un equipo multidisciplinario que hacemos reuniones y discusiones de casos todas las semanas. Así que hacemos publicaciones de trabajos, discusiones de casos clínicos. No es una cosa fácil. Para un hospital universitario, sí, porque uno recibe para estar allí y hacer este trabajo. Pero para un hospital privado foi difícil. Mas é necessário para que possamos lograr um melhor resultado para os pacientes com câncer. Não, tudo junto, geneticista que trabalha com paciente com câncer de mama, patólogo, radiólogo, radioterapeuta, oncologista clínico, cirujanos, fisioterapista, não sei em espanhol, psicólogos. Entonces, es un equipo, sí, es un Dream Team, porque no porque somos los mejores, es un Dream Team porque está una cosa de un sueño de muchos años y que ahora sí es una realidad. Excelente. Excelente. Muchas felicidades a ambos, en realidad. Tengo otra pregunta, nuevamente abierta. La doctora Laura Mantilla nos pregunta, en un paciente con enfermedad de Paget de 7 centímetros de extensión en piel, se requiere realizar una biopsia de ganglio centinela. No nos da más datos, quiero inferir que no hay tumor asociado y que al tener una extensión, un compromiso tan grande de piel va a ir a mastectomía. ¿Ustedes qué le recomendarían? Bueno, todo depende del tamaño de la mama, el tamaño del tumor. Podemos tener un tumor de 5 milímetros y una mama pequeña, que es necesario hacer una mastectomía pequeña, pequeñísima, y una paciente de alto riesgo. Y podemos tener un tumor de 7, 10 centímetros, 15 centímetros y una mama grandísima, donde es posible hacer una cirugía conservadora, que es mejor. Y cuanto a los linfonodos centinela, no veo problema también de hacer una cirugía con linfonodos centinela. Sí, la respuesta es muy similar, o sea, es todo dependiendo de la relación tamaño tumoral, tamaño de la mama. En este caso, obviamente, en el caso de que pueda conservar la mama, si es una paciente que se podría conservar, habría que resecar sí o sí el complejo alelipezón por el origen de la enfermedad, eso se descarta. Y el ganglio centinela, y si es una lesión tan extensa que seguramente está asociado a un tumor in situ y probablemente a un microinvasor en algún lado, y hay que hacer una mastectomía y el centinela se le debe hacer, yo creo que no se discutiría desde ese punto de vista. Excelente. Otra pregunta del público, del doctor Romano López. Nos consulta sobre mastectomía de intervalo. ¿Existe alguna indicación? Imagino que debe ser mastectomía profiláctica. A ver, vamos a leer. Mastectomía de intervalo, ¿existe alguna indicación sobre a qué edad podría recomendarla a nuestras pacientes cuando se diagnostique una mutación en línea germinal tipo BRCA posterior a una cirugía de conservación? Entonces imaginamos Sí. en el caso de que se le operó primero de una cirugía de conservación, se diagnosticó BRCA, ¿en qué tiempo hacemos la mastectomía? Es ¿O que no hay, podríamos recomendarlo? claro, es que el tema es el siguiente. Primero y principal, son situaciones totales y absolutamente personales de cada paciente. No hay una estadística que nos asesore a ver qué podemos hacer. Primera medida. Segundo, habría que ver qué tipo de mutación tiene la paciente, qué tipo de riesgo tiene la paciente, cómo esa paciente pondera el riesgo, cómo percibe el riesgo, y después lo relacionado con la edad. Cuando yo hablé de la edad en las pacientes sanas. No tiene nada que ver con la paciente que ha tenido un tumor.
La paciente sana se sabía o se sabe que cuando más años cumple, baja el riesgo por un tema, o sea, cuando la pues, paciente más joven, la cirugía de reducción de riesgo más efectiva, cuando la gente más grande, salvo cuando aparece ahora hace poco una publicación que dice lo contrario, y siempre estamos ahí enfrentándonos. Ahora, la paciente puntual que ha tenido un cáncer de mama tratado y que después, durante el post-tratamiento, en algún momento, se aparece o una necesidad personal de hacer una reducción de riesgo, o aparece una necesidad de hacer un estudio genético y demuestra una mutación, esa paciente en realidad tiene que ser analizada individualmente. Yo a esa paciente no le indico nada, yo le informo. Le informo yo, le informa la genetista, le informa el grupo de trabajo, se hace una especie de, se le repite las cosas varias veces, o sea, se la analiza inclusive desde el punto de vista psicológico. En nuestro servicio, en el hospital, la psicooncóloga trabaja con la genetista cuando hacen el asesoramiento genético y dan los informes, por lo tanto, es un trabajo de mucho, y después esa paciente puede o no decidir hacer una cirugía de reducción de riesgo, pero con información previa. Ejemplo, si yo a una paciente le digo que le va a hacer una cirugía de reducción de riesgo y no le digo que se va a quedar sin sensibilidad, o que tiene una tasa de complicaciones tal, o que tiene una tasa de cirugías o necesidad de cirugía de revisión tal, esa paciente va a tomar una determinación sobre una información no correcta. Un día yo tengo, este caso lo cuento siempre, que me hacen esta pregunta, una pregunta parecida, viene una paciente derivada porque la hermana había tenido un cáncer de mama joven, y tenía un alto riesgo demostrado por una mutación, y cuando a la paciente le explicamos todo esto, dice, no, esto es muy complicado, yo quisiera hacerme nada más que una cirugía de aumento mamario. Y venía a hacerse una reducción de riesgo. Entonces, es muy personalizado todo. Excelente, muchas gracias, doctor. Doctor Cícero, de repente algún alcance adicional o pasamos a la siguiente pregunta. Eduardo hizo en su presentación una situación que decía que debemos decir a la paciente que la reducción de riesgo no es completa. Claro. Es una cosa muy importante porque muchas pacientes creen que removiendo toda la mama está todo bien, Sí. que se remueve 100% del riesgo. Esto no es verdad. Muchas veces cuando decimos a la paciente que el riesgo no se remueve 100%, algunas de las pacientes no, entonces doctora, no quiero remover mi mama, vamos a hacer un seguimiento. Entonces, este es un punto que es una clave para dejarmos las pacientes con una información más completa. Y también una otra cosa que Eduardo habló, que soy completamente de acuerdo, que es la parte psicológica. Esto es una cosa que muchas veces las pacientes se pierden de hacer una cirugía y no es posible volver. Excelente. Tenemos muchas preguntas. A ver, vamos con la siguiente. Nuevamente la doctora Calderón nos pregunta para cualquiera de los dos, ¿qué grosor mínimo del flap recomiendan para la reconstrucción con prótesis prepectoral? Eduardo, hace una mágica, Eduardo, una mágica, Eduardo. No, a mí me encanta porque siempre se pide la fórmula mágica. No existe. A ver, el gran drama de la pandemia es que nos sacó hacer algo presencial. Y estas cosas se aprenden viendo cirugías, no se aprenden en los Zoom. Acá hay que poner mucho sentido. Todas las pacientes tienen diferente panícula adiposo. Todas las pacientes, si ustedes se toman el trabajo de agarrar las mamografías digitales de todas sus pacientes, van a ver que cada una de ellas tiene un panículo adiposo diferente, un componente glandular diferente, una forma diferente de ingresar los ligamentos de Cooper, una cantidad mayor o menor de tejido glandular detrás de la areola y del pezón. Por lo tanto, hay que personalizarlo. Lo que sí les recomiendo cuando hagan una mastectomía, que eso lo decimos con Cícero hasta el cansancio, la reconstrucción empieza con una buena mastectomía, cualquier reconstrucción. En prepectorales más importante todavía, porque estamos jugando a un límite mucho más pequeño. Y en realidad el tema es tratar de ir siempre por el plano de la glándula, no ir por el plano de la dermis. El cirujano oncólogo, yo soy cirujano oncólogo de formación inicial, tiene la tendencia de la radicalidad metida a fuego en su cerebro. Y acá la radicalidad es no dejar glándula,
pero no anular totalmente la glándula. Estamos hablando en terapéutica. En reducción de riesgo es dejar la menor cantidad de glándula posible, que no significa dejar 2 kilos de glándula, por favor, que no se me malinterprete. La pregunta es muy interesante porque, como Eduardo dice, siempre tenemos esta pregunta cuando presentamos la Sí. prepectoral. Y la cuestión para mí no es el grosor del colgajo, es una cuestión de técnica. Y a la técnica no es una cuestión de prepectoral o rectopectoral. La técnica es la cuestión de hacer una buena mastectomía para una buena reconstrucción pre o rectopectoral. Entonces, y la técnica debe ser la misma. Solo que sí, prepectoral tenemos un poco más de preocupación, pero perdemos prótesis con rectopectoral. Por lo menos en nuestra experiencia personal, en nuestro Dream Team, tuvimos lo mismo índice de pérdida de prótesis, destrucción de prótesis. Esto que llamó la atención a nosotros, que sí, debemos cambiar. Una provocación que hizo ayer en la presentación mía en la situación, en un curso aquí en Brasil, en un congreso en Brasil, debemos dejar el pectoral en paz. Esta es nuestra misión para los próximos años. Debemos dejar el pectoral en paz. Yo con respecto a ese tema, también lo hablamos muchas veces, tengo una diapositiva en una de mis presentaciones que pongo realmente cuál es la función del pectoral. Durante muchos años hacíamos un dual plane, y cuando uno hace un dual plane, las 2/3 partes de la prótesis está debajo de la piel, es prepectoral, y el músculo está arriba, y lo único que servía para molestar, porque en realidad traccionaba la mama para arriba. Entonces, en esa diapositiva yo pongo abajo, si el pectoral, levantar el pectoral o hacer un bolsillo muscular, es más un efecto placebo para el cirujano que se queda más tranquilo. Efecto psicológico. Placebo. Sí, esto. Placebo y psicológico. Efectivamente, nos deja más, vamos a dormir más tranquilos. No hay otra respuesta. ¿Verdad? Sí. Sí, un tema bastante interesante. A ver, una pregunta también de acá del público es, ¿qué opinan sobre la cirugía oncoplástica tipo round block en pacientes con carcinoma in situ? ¿Alguna recomendación en especial? ¿Querés contestar vos, Cícero? Yo no sé, como vos quieras. Bueno, el ROM, sí, perdón. No, va Eduardo, va usted, no, no, el ROM block, en realidad, el ROM block, primero definamos ROM block. ROM block es una técnica de cirugía plástica. Es una técnica de corrección de la ptosis para mamas medianas. Porque cuando se hacen mamas muy grandes, la mama queda muy chata. O sea, la discordancia piel de la mama más piel del areola del pezón hace que las areolas quedan muy grandes y la mama muy aplastada. En cirugía oncoplástica sirve en algunas mamas medianas cuando hay que hacer una resección de un cuadrante, una zona donde uno reacomoda la mama, que queda con menos volumen, y la piel que la reacomoda, que se va ahí arriba, va a reemplazar la pérdida de volumen con una buena forma. Yo la he usado se usa en casos seleccionados. Ahora, esto no tiene nada que ver, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con in situ. Esto es el tratamiento oncoplástico de una cirugía, por ejemplo, conservadora en una paciente que tiene un tumor de mama, que puede ser un in situ en un cuadrante o un infiltrante. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, no es una técnica que yo adore o que me guste mucho. La hago en casos muy seleccionados. No lo hago para todo el mundo. Yo estoy de acuerdo con Eduardo porque el round block es una técnica interesante cuando uno está empezando a hacer la oncoplástica. Sí. Y cuando ve una round block, piensa así, no, esto puedo hacer lunes cuando llego a casa mía. Sí. Pero es una técnica que para mí es para una mamá de medio volumen, sin ptosis, para tumores que pueden estar en cualquier cuadrante que se puede hacer la remoción. Pero desde el punto de vista estético, no es una opción que es la mejor para la mejor parte de los casos. Yo hago en mi práctica tal vez 5%, no sé si esto también. Cícero, y además otra cosa es interesante, el round block
es una técnica que es muy, muy operador dependiente. Depende mucho del diseño, depende mucho de tomar medidas, depende mucho de elegir la paciente y depende mucho de después, cuando uno termina la cirugía, hacer una buena simetría, o sea, tiene muchos detalles. Es una técnica para tener problemas si no tienen experiencia. Es verdad, verdad. Excelente. En realidad podríamos quedarnos conversando sobre estos temas tan interesantes, creo que toda la tarde. En aras de respetar los tiempos, quiero agradecerles a nombre de la Sociedad de Mastología. Espero que los podamos tener pronto por acá, por Perú, si Dios quiere, ya en un congreso presencial para aprendiendo sobre todas las técnicas que manejan. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias. Y nada, Gracias. un placer. No sé si quieren dar un par de palabras para cerrar. Para mí es un placer estar con todos ustedes. Espero que podamos en el futuro próximo estamos juntos. Y yo, Eduardo, ahora estamos más próximos porque toda la semana estamos juntos, pero yo quiero estar físicamente también, Eduardo, no así solo... Bueno, vení a La Coruña, yo estoy acá en La Coruña ahora, vení para acá. Sí, yo quería estar en La Coruña, no me dejaron dar a La Coruña. Yo, bueno, les quiero agradecer enormemente su gentileza, la verdad. Así se lo dijo una cosa interesante. Yo que he recorrido toda Latinoamérica, creo que he ido 1 o 2 veces a Perú también. Así que el año que viene nos podemos encontrar allá presencialmente y hacer un evento con ustedes. Va a ser un placer. Si ustedes pueden, va a ser un placer. Va a ser maravilloso, estoy segura de que sí se va a poder. Muchas gracias nuevamente a todos y nada, doy por concluida la sesión. Hasta luego y muchísimas gracias. Fueron muy gentiles, muchas gracias.